País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, qué bueno que me acompaña en esta hora, como cada noche, aquí por Color Visión. Juntos pasaremos revista a los temas de interés noticiosos aquí en el país y en el resto del mundo. Interesante lo de el planteamiento que hace Marco Rubio ante la OEA sobre el tema Haití y nos pone en un contexto quizás diferente o con una visión diferente sobre la situación de República Dominicana y los reclamos de República Dominicana hacia la comunidad internacional, hacia los Estados Unidos específicamente, hacia Naciones Unidas, hacia la OEA, hacia los organismos internacionales, para tratar de buscar vías de avenencia y de ayuda en el tema haitiano. Vamos a analizar este tema en algunas de las vertientes que tiene. Por otro lado, el tema de Faride, el caso Faride. El caso Faride pareciera ser una declaratoria más, una acción más, una queja más. No, tiene muchas aristas y tiene muchas aristas precisamente en el momento donde hay un debate en República Dominicana sobre el tema de la libertad de prensa, del proyecto de ley que está sometido en el Congreso Nacional para enmendar, modificar, modernizar, establecer una serie de reglamentos sobre la aplicación del uso de este derecho que se llama libertad de prensa, libertad de expresión, consagrado en la Constitución de la República. Sobre eso incluso escribo mi artículo de esta semana en el Listín Diario que también voy a compartir con ustedes. Hay un video muy interesante de la señora vicepresidenta de República Dominicana en su visita al Vaticano, a la intromisión del Papa León XIV, su primera aparición pública en la Plaza de San Pedro y la misa que da el inicio formal hacia el mundo de su papado, Papa Pablo VI. León XIV, el nuevo Papa, que ya entra en el ruedo de la visión internacional, la visión mundial, al ser señalado como un posible negociador importante en el conflicto de Rusia con Ucrania, de ser quizás el centro, el moderador de un encuentro entre Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky. Y de ahí podría desprenderse que este Papa podría ser ese eje necesario en el mundo para buscar conciliaciones, para buscar negociaciones, para buscar acuerdos que bajen las tensiones. El equipo de la señora vicepresidenta Raquel Peña, una señora bien puesta, una señora de categoría de Estado, una excelente funcionaria que ha ganado los mejores parabienes del país. El equipo de la vicepresidenta hizo una suerte de mini documentalcito, un videíto interesante de la visita de la vicepresidenta a ese encuentro con el Papa León XIV el domingo pasado, representando la República Dominicana. Un Papa que tiene algunas relaciones con República Dominicana, ha estado aquí varias veces cuando era sacerdote, cuando era obispo, y se le tiene buena recordación en República Dominicana y se habla hasta de que sus ancestros andan por ahí, que son dominicanos o haber nacido en República Dominicana o tener un origen dominicano. Me permito compartir con ustedes este video corto, no se preocupen, video de la señora vicepresidenta. Qué interesante esta visita. Me Deus adiuvet, et ex sancta Dei Evangelii, que manu mea tango. Extra homines. Habemus Papam. Buenas tardes.
Muchas gracias por recibirme una vez más. Muchísimas gracias. Dominicani populi, patrone solenni, riti consecravit. República Dominicana está dentro de 21 países o bloques económicos que vetaron la compra de carne de pollo de todo Brasil por la detención de un brote de gripe aviar en una granja comercial en el sur del país. Entre los países que suspendieron las compras del mayor productor y exportador mundial de pollo, destaca China, principal destino del producto brasileño, la Unión Europea, México, Irak, Corea del Sur, Chile, Sudáfrica, la Unión Euroasiática y Perú. Igualmente figuran Canadá, República Dominicana, Uruguay, Malasia, Argentina, Timor Oriental, Marruecos, Bolivia, Sri Lanka, Pakistán, Filipinas y Jordania. La dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno emitió un comunicado en el que condena lo que catalogó como una campaña de descrédito personal dirigida contra la ministra del Interior, Farideh Raful, destacada miembro de la dirección del partido oficialista. En el comunicado, el Partido Revolucionario Moderno denunció que dichas acciones buscan amedrentar y empañar la reputación de figuras públicas mediante lo que calificaron como campañas aviesas, desproporcionadas y atroces. La organización política también expresó su solidaridad contra la comunicadora y exministra de Cultura Milagros Germán, quien, según el documento, también ha sido blanco de ataques mediáticos similares. La Dirección Nacional de Control de Drogas confirmó que el cargamento decomisado este lunes 19 de mayo en el puerto multimodal Caucedo contenía 624 kilogramos de cocaína ocultos en 334 aullamas falsas fabricadas en resina plástica. El resultado fue validado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, que determinó que los 334 paquetes hallados en el operativo correspondían a sustancias controladas, específicamente cocaína. La carga tenía como destino final Madrid, España, con una escala prevista en Bélgica. Donald Trump anunció la víspera que su gobierno avanzará en la construcción de un sistema de defensa antimisiles aéreo y espacial que utilizará una constelación de satélites y armas espaciales para interceptar ataques balísticos contra su país. Desde el despacho Oval, Trump aseguró que el proyecto militar será terminado durante su actual gobierno con un costo de $175 mil millones. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, afirmó hoy que en el proceso de la resolución del conflicto ucraniano ya no habrá tregua y luego ya veremos. El ministro recordó que en 2022 Moscú y Kiev rubricaron los principios del acuerdo propuestos por la delegación ucraniana y entonces Occidente les prohibió firmar un tratado basado en esos mismos principios, precisó. El principal diplomático de Irán insistió en que Teherán nunca dejará de enriquecer uranio, subrayando aún más la línea roja de la República Islámica en las negociaciones con Estados Unidos sobre su programa nuclear. Los comentarios del ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, se producen después de múltiples rondas de conversaciones entre las dos naciones, incluidas a nivel de expertos sobre los detalles de un posible acuerdo. Sin embargo, aún no se ha alcanzado ninguno y los funcionarios estadounidenses, incluido el presidente Donald Trump, el enviado para Oriente Medio Steve Witkoff y el secretario de Estado Marco Rubio, mantienen que Irán debe renunciar
al enriquecimiento de uranio, algo que no hizo en su acuerdo nuclear de 2015 con las potencias mundiales. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en una comparecencia este martes ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, él es senador con mucha experiencia y sabe en el ambiente en que se movía, a propósito de una revisión del presupuesto del Departamento de Estado y hacia dónde van los fondos, en qué se están gastando los fondos de los Estados Unidos a través del Departamento de Estado, o sea, de la política internacional, él hizo unas referencias importantes sobre el papel que juega la OEA en los conflictos, en las soluciones, en los apoyos, en la geopolítica internacional del continente, de cara al apoyo económico que le da los Estados Unidos a la OEA. Todos sabemos que la OEA, Naciones Unidas, son organismos internacionales, pero con una alta dependencia de los Estados Unidos, no solamente porque estén sus sedes principales en territorio americano, sino porque el poder del imperio norteamericano se deja sentir en organismos de esa magnitud. La OEA ha sido muy apática, hay que reconocerlo, en el tema haitiano. Ha tratado con medias tintas, con mano de seda, volteando la cara, no mirando para allá, sobre el grave problema que acusa Haití, un grave problema de seguridad, de salubridad, económico, de estabilidad política, de régimen institucional, de todo. Haití es un dolor de cabeza para la comunidad internacional. Haití como Estado, como estructura. Estoy hablando de haitianos. Haití, exportador de miles y miles de personas que vagan por el continente de manera indocumentada, de manera ilegal, buscando trabajo, trasvasando fronteras. Pero la OEA, como que no, eso no existe. Eso se lo deja a Naciones Unidas, diría yo. Eso se lo deja a los grandes países, diría yo. Eso se lo deja a República Dominicana, diría yo. Entonces, ante esa realidad, Marco Rubio cuestionó qué es lo que hace la OEA en Haití, por Haití. Debe tener una acción mayor, una participación mayor en la búsqueda de soluciones de ese serio problema continental. Y esta es quizás, aunque en ese escenario del Congreso de los Estados Unidos, ¿qué escenario? Proviniendo nada más y nada menos que del secretario de Estado, o sea, el canciller, que es para los Estados Unidos la tercera figura más trascendente en el establecimiento de la vida política de Washington, presidente, vicepresidente y el secretario de Estado. Es el hombre que representa a los Estados Unidos en el mundo, que anda viajando para arriba y para abajo buscando solución de conflictos, buscando acuerdos, buscando negociaciones, buscando establecer relaciones, consolidar relaciones. Una figura trascendente, importante. Y Marco Rubio vino a República Dominicana en su primera salida de Washington después que fue nombrado a principios de este año, cuando Donald Trump asumió la presidencia. Habla español perfectamente porque es descendiente de cubanos, latino, se siente latino, siempre ha opinado mucho sobre lo que pasa en América Latina, pero vino a República Dominicana. Después de eso, ha conversado por teléfono con el presidente Luis Abinader, se reunió hace 10 días, 12 días en Washington con el presidente Luis Abinader, y no cabe duda de que el tema Haití es un tema que se ha presentado en esas conversaciones,
porque el presidente Luis Abinader lleva una campaña en la que no cede, una campaña internacional, una campaña mundial, en torno a la búsqueda y a la solicitud, el pedido, la exigencia de intervención de la comunidad internacional y de los organismos internacionales de decisión para buscarle vías de solución a la crisis de Haití, porque en la medida en que esa crisis se profundiza, en esa misma medida crece el peligro hacia República Dominicana, por los inmigrantes, por la presión en la frontera, por el tráfico de todo tipo de cosas por esa frontera, o sea, por el estado de inestabilidad de una bomba de tiempo de aquel lado con una zona limítrofe que se llama solamente frontera. Entonces, esta es quizás la declaración más importante y directa que Estados Unidos ha hecho sobre la crisis de Haití, viendo hacia lo que esto provoca con República Dominicana. Los Estados Unidos ha hecho unos amagos, ha dicho, ha tornado, ha virado, pero no ha habido una presión, una acción que se vea que viene del imperio, para lo que el imperio tiene todo el poder en su área de influencia. Haití está a 100 millas de la Florida, señores. 100 millas de la Florida, en el área geopolítica trascendente de los Estados Unidos. Entonces, hay que saludar esta declaración. Eso hay que verlo dentro del contexto de los esfuerzos que hace el gobierno dominicano, específicamente el presidente Luis Abinader y el canciller Roberto Álvarez, que ya les duele la boca, la garganta la tienen seca de clamar por acciones en favor de solucionar el problema haitiano por las presiones que ejerce sobre nosotros. Y esto se produce precisamente, esta reacción y esta declaración del secretario Marcos Rubio, en el momento donde en el país se desarrolla actualmente, en este mismo momento, una suerte de debate o una suerte de declaraciones y posiciones sobre el tema de los indocumentados en República Dominicana en el programa de repatriación que está llevando a cabo el gobierno. ¿Cuántos son? No se sabe. Pero sectores productivos del país, sectores agrícolas, el bananero específicamente, sectores de la construcción, sectores del turismo, han dicho que sin la mano de obra haitiana, que ya está trabajando, que se tiene aquí, la mayoría indocumentados ilegales, es imposible continuar el desarrollo de esos sectores de la producción nacional. En una forma de decirle al gobierno, y lo han dicho, hay que buscar, bueno, lo dijo Frank Rainieri ante la Cámara Americana de Comercio en la semana pasada, que hay que buscar una forma de registrar, de documentar, de buscarle las vías de legalidad a muchos de esos trabajadores haitianos, porque la industria sufriría seriamente si hay una masiva repatriación y pueden faltar trabajadores para áreas trascendentes del desarrollo nacional. Los bananeros han dicho que si no tienen 15.000 haitianos que trabajan en la recolección de bananos, siembra, recolección y cuidado del banano, se viene a pique la producción de banano en República Dominicana, de banano, de plátanos, de guineos, de rulos, de guineitos verdes, de ese sector. La gente de la construcción han dicho que si los haitianos se van, los siguen persiguiendo, que si no lo dejan trabajar, que si salen de la construcción, la mano de obra se va al suelo y se va al suelo la industria de la construcción. En el turismo pasa lo mismo.
Se dice que si no están ahí, ¿quién construye? ¿Quiénes son los jardineros de los centros hoteleros? ¿Quiénes son los que mueven los carritos para llevar las maletas? ¿Quiénes son los asistentes, los que trabajan allí? Que no hay una mano de obra dominicana que pueda ser capaz de ocupar esas posiciones. Entonces, ante esa situación, ese debate presiona las posiciones y el programa del gobierno de repatriación y de control de los haitianos en República Dominicana. ¿A dónde va a llegar esto? Yo no sé, pero es una situación bastante seria, bastante aguda. Y esa presión, que no es solamente una presión local ya contra la política yo digo contra la política, sino en el entorno de las políticas trazadas por el gobierno en ese sentido, que incluso logró el presidente la semana pasada reunir a los expresidentes y iniciar un proceso de discusión del tema de los indocumentados haitianos en República Dominicana, de la migración haitiana en República Dominicana, para tratar de buscar políticas de Estado que reciban todo el apoyo de los sectores más trascendentes del país, en este caso, por esa reunión los sectores políticos, para poder implementar y desarrollar estos propósitos, de tener un control efectivo de la cantidad de haitianos que están en el país, quiénes son y cómo es su estructura de vida y su aporte al trabajo en República Dominicana. Y surge la pregunta inmediatamente, ¿por qué los dominicanos se han alejado de la agricultura, de la construcción, de hacer los trabajos en el ambiente del mundo del turismo? ¿Por qué? Eso hay que averiguarlo, eso hay que discutirlo, eso es motivo de una posición, de una realidad que se tome en ese sentido, que se asuma en ese sentido, para poder buscar los correctivos. Entonces es una situación complicada. Tiene muchas aristas. En el interín tenemos un bombardeo incluso de la prensa internacional relacionado con este tema. Por ejemplo, ahí está el caso, estaba yo viendo aquí, ahí está el caso de un reportaje que publica el periódico El País, influyente periódico El País de España, uno de los periódicos más influyentes en el área de habla hispana, y lo publica este fin de semana bajo el título, plantea y lo toma como punto de partida de unas declaraciones de varias mujeres que aseguran que cuando llegan la gente de migración para poder, y entran a los hogares, entran a las casas, para poder evitar ser arrestadas y repatriadas, permiten ser violadas. Y hablan de una cantidad de mujeres violadas por autoridades de migración, supuestamente en este sentido. Y esto es yo creo que el sumum de poner en contexto el tema de las repatriaciones de los haitianos. Ellos hablan, hay una periodista del País, Noam, ¿cómo se llama esta muchacha? La de Cero Mata Cero, yo tengo el nombre por aquí. Noam algo, ella realmente trabaja en Colombia y cubre para el periódico El País en Colombia. Pero ella, déjame ver si encuentro el nombre, ella hace trabajos, ella tiene a su cargo la cobertura del País para República Dominicana. Y ella ha hecho varios reportajes como en esa misma onda del tema de las violaciones, de los maltratos, de las persecuciones que se tendrían contra los haitianos
publicaron aquel grosero reportaje. También una periodista, incluso hay una periodista dominicana que colabora con ellos, que ha publicado también trabajos en el New York Times, aquel trabajo que hablaba hace unas semanas de que venían buscando un sueño y terminaban en una jaula. Y ponen la fotografía en portada de un niño así abrazado, agarrado en una de los vehículos en que son transportados después que son arrestados para ser llevados a la frontera. Y es una historia de arriba abajo de todas las violaciones, maltratos, aberraciones contra los haitianos. No hay una línea sobre los planes del gobierno, la situación de República Dominicana. Usted dirá, bueno, cada medio, cada periódico tiene sus áreas de intereses, pero yo no sé más que nadie, pero nadie sabe más que yo del periodismo. Por algo yo tengo tantos años en esto y por algo yo llegué a posiciones tan importantes como director de periódicos. Y debo conocer un poquito de cómo se manejan los temas periodísticos. Me da la impresión de que en estos reportajes solo se busca poner a la República Dominicana en una posición de indefensión, de xenofobia, de persecución racial, de maltratos. No hay una línea que ponga en el contexto la realidad que sufre República Dominicana y cómo el gobierno proyecta poder enfrentar esta situación con la avalancha de indocumentados haitianos. Esta es la realidad. Pero usted coge esas partes de cómo se condiciona, en cierto modo, porque no es un reportaje tan objetivo como que pone las partes, sino tiene un fin determinado de principio a fin. Entonces, usted coge esta campaña internacional a través de determinados medios de comunicación o de determinados reportajes de algunos reportajistas o periodistas de algunos medios de comunicación, ponerlo así. El debate abierto en República Dominicana con los empresarios de frente sobre el tema de la mano de obra haitiana. Las posiciones del gobierno sobre su obligación de enfrentar la situación de la inmigración ilegal para poder contrarrestar el problema que se nos viene encima. Lo que esto no produce en la economía, en la mano de obra, en el uso de servicios públicos, por ejemplo. Porque nadie niega que se reciban refugiados económicos que estén huyendo de la situación de crisis de su país. Eso siempre pasa en las fronteras y pasa en todos los países. Ahora, con un determinado control, porque lo que hay aquí ahora mismo es un descontrol, o ha habido un descontrol. Nadie sabe quiénes son, dónde están, ni por qué están. Entonces lo que se está tratando es buscar un ordenamiento. Ojalá que este contexto, y después de estas declaraciones del secretario Rubio, Marcos Rubio, haya alguna visión diferente del gran imperio sobre lo que representa para la República Dominicana. Miren, el caso Faride, como yo prefiero llamar, además de ser la queja, de ser la reacción de una persona, funcionario, pues también es una persona, tiene hijos, padres, familias, amigos, tiene una vida, además de ser funcionario, pero como persona ha sido altamente vapuleada por sectores de esa comunicación irracional que se llama redes sociales y comunicadores. Le han dicho todas las groserías del mundo, tratando de mancillar su honra, su vida privada, de su familia, sin ningún miramiento. Y ella había mantenido silencio, pero se altó y llegó al colmo y explotó. Desde hace meses he sido blanco de una campaña sistemática de descrédito. Ahora, esa campaña ha escalado a niveles inaceptables. Se está recurriendo a la mentira más baja y a la tecnología más perversa
para fabricar rumores sobre mi vida personal. Como servidora pública, he actuado con transparencia, integridad y coherencia, tanto en lo público como en lo privado. Pero hoy hablo como hija, madre y ciudadana, por mi familia, mi hijo y por tantas mujeres que han vivido ataques similares. Nunca he ocultado quién soy, cómo vivo, ni lo que pienso. Por eso creo que al ser coherente, toda mentira que nace tiene fecha de vencimiento. No me doblego ni me intimidan las perversidades que intentan difundir sobre mí. Sé lo que buscan. Desacreditar el trabajo que en pocos meses hemos venido impulsando con firmeza, una gestión más eficiente, transparente e independiente, orientada a fortalecer la seguridad ciudadana, el cumplimiento de la ley y un sistema de sanciones y fiscalización real. Pero están perdiendo su tiempo. Sabemos quiénes son, no les temo. Esto no es un caso aislado. Hoy, cualquiera de nuestros hijos puede ser víctima de extorsión con contenido manipulado digitalmente. Esto no es un juego. Es una amenaza real que debemos enfrentar como sociedad. Por eso, además de dar la cara, estaré dedicada a impulsar acciones concretas para evitar que cualquiera pueda inventar situaciones que destruyan la vida, la reputación o la tranquilidad de una familia dominicana. He instruido a mis abogados a iniciar acciones legales contra todos los que participen en esta infamia. Defender mi nombre no es solo un acto de dignidad personal, es también un deber público, para que nadie más tenga que callar por miedo a una mentira. Hoy más que nunca, cuidémonos todos, porque este tipo de ataques no distinguen edad, género ni profesión. Todos podemos ser víctimas y todos debemos cuidar lo más valioso que tenemos, nuestra reputación, nuestra verdad y nuestra paz. Que esta no sea una lucha individual, sino una causa común en defensa de la dignidad y del respeto. Porque lo que se siente al ser objeto de un ataque así no se borra con un clic. Se siente en la piel, en el pecho, en el silencio de un hijo que pregunta, o en el nudo que aprieta la garganta cuando alguien cercano cuestiona si es verdad. Esto no se arregla con un disculpa si te ofendí. Eso solo se evita con valentía, con justicia y con verdad. Siempre estaré dispuesta a desmentir falsedades, porque todos debemos construir un país más seguro, más justo y más digno para todos. Y estoy absolutamente segura de que somos más. Pero esta reacción de Faride, que ha ganado en cierto modo el apoyo de múltiples sectores de la sociedad dominicana, que han visto reflejado en esto que han hecho con Farideh Raful, que han pretendido hacer con Farideh Raful, ven su espejo, se lo hacen a cualquiera. Estos influencers, estos grupos de las redes sociales, que ahora se han apandillado contra los propósitos del proyecto de ley depositado en el Congreso Nacional para tratar de, no es controlar, sino de organizar, de establecer los mecanismos de aplicación correctos dentro del marco de la ley del derecho a la libertad de expresión, a la libertad de prensa en República Dominicana, que no está en juego. Pero hay que establecer reglamentaciones de la aplicación de ese derecho, como es lógico, que ha sido vulnerado por un montón de desaprensivos, para no decirle de otra manera, que han aprovechado para mancillar, para extorsionar, para presionar a quien les da la gana, para colocar en un paredón moral a quienes les da la gana. Y como le ha salido bien, esto ha ido en incremento de una forma que pareciera que ya no se puede parar, pero sí se puede parar y hay que pararlo definitivamente. Entonces esta reacción de Faride
en el camino correcto a los tribunales. Señor, Faride tiene sobre sus hombros el gran poder que le da ser ministro de Interior en un país como República Dominicana. En el organigrama del Estado, señores, presidente, vicepresidente, ministro de Interior. Es la tercera persona en el orden de mando de la estructura de gobierno en República Dominicana. Con todo ese poder que tiene, se ha ido a la vía legal y ha anunciado que va a someter a las personas que han levantado todas estas calumnias, maledicencias, falsedades sobre su vida privada. Una cosa es criticar al ministro o a una persona, que puede criticar su línea de acción. Otra cosa es ultrajarla y tratar de mancillar su nombre y su honor con estas vagabunderías que se producen en sectores de las redes sociales. Por eso todavía no entiendo, y voy a comentar mañana con más detalles, este anuncio de Nancy Rodríguez de sacar del proyecto de ley de la comisión que elaboró la comisión que él propiamente dirigió, el capítulo completo que se refiere a las redes sociales del proyecto de ley sobre modernización de la ley de prensa en República Dominicana. Para mí, esto me ha cuadrado la cabeza. Tendrán que explicármelo como el ABC cuando yo era muchacho, que aprendí para poder aprender a leer y escribir. No lo entiendo. Sobre este tema del caso Faride escribo mi columna de esta semana en el Listín Diario. Se llama como este programa, Oye País, mi columna, El nuevo terrorismo. Así la titulo y la comparto con ustedes a continuación. Correcto el camino anunciado por Faride Raful contra la sucia, rastrera, cobarde oleada de diatribas y acusaciones en su contra de parte de aquellos que no le perdonan ser una mujer de éxito y haber alcanzado posiciones trascendentes en la carrera política que ha abrazado. Alguien tenía que abrir las compuertas de reclamar su honra de la manera civilizada que nos enseña la democracia. El otro camino, el de la caverna, se resuelve regularmente por vías radicales. La cárcel, que aplique el autoritarismo irracional o el plomo con el que el crimen organizado impone su poder. El paredón moral en el que se pretendió fusilar a Faride fue tal que la obligó a no seguir callada, pero sin actuar como la canallada vulgar, a escondidas, de la forma grosera con que esos acorralan a sus presas para extorsionarlos, degradarlos, descalificarlos, arrodillarlos. Esos, como los cobardes, que cuando son confrontados lloriquean pidiendo perdón y ruegan clemencia. Faride se engrandece cuando en vez de hacer uso del gran poder colocado sobre sus hombros, ha optado por el camino civilizado, los tribunales. Un escenario que los depravados y malvados no resisten y que les huyen como el diablo a la cruz. De ahí la fortaleza del proyecto que procura establecer en forma de ley las necesarias regulaciones que por las vías institucionales frenen el desorden a que ha degenerado en manos de desaprensivos el uso irresponsable y delincuencial de los medios de comunicación masiva y de las redes sociales, una de las grandes herramientas del mundo moderno. Esta no es una lucha contra los usuarios de esos medios, es una reacción de la sociedad contra el terrorismo verbal de esos extorsionadores profesionales. La actividad de la economía en República Dominicana y en el mundo. Banco Central emite sus boletines completos cuando pasa un mes,
cuando pasa un bimestre, un trimestre, un cuatrimestre, pero mantiene todo el tiempo el flujo de información sobre cómo va el desarrollo de la economía en el país. Una forma de poder medir qué hemos logrado, hacia dónde vamos. Y estas medidas son analizadas cada semana aquí por Carlos Cuello. En esta ocasión, el mercado laboral de República Dominicana mejora. ¿Con qué cantidad de nuevos empleos? ¿Cuál es el nivel que tenemos del desempleo? Nos lo dice el experto. Buenas noches, don Carlos. Buenas noches, don Rudy. Efectivamente, dentro de lo que son las mediciones que lleva a cabo el Banco Central y que acostumbramos compartir todos los meses o cuando se producen, ¿no?, con los amables telespectadores, en esta ocasión el Banco Central revela los datos de la encuesta continua de fuerza de trabajo. Es una encuesta que mide la situación del mercado laboral. Obviamente Concomitantemente, o sea, continuamente. Es trimestral, sí. Exacto, es trimestral, pero es continua, ¿no? Sí. Pero los datos se publican con una frecuencia trimestral, ¿no? Obviamente es una encuesta, ¿no? Toma en cuenta a nivel nacional en menos de 10.000 personas y en base a eso, según el último reporte, ¿no?, en el primer trimestre de 2025, el total de ocupados dentro de lo que es la población dominicana es de 5.117.548 personas, el número más alto que hemos tenido históricamente desde que se lleva esta medición. Se crearon en este trimestre 176.581 empleos, nuevos ocupados, ¿no? Empleos formales. Neto. No, ahí están formales e informales. Ok. Pero en definitiva son empleos, ¿no? La tasa de ocupación, definida como la relación entre el total de ocupados y la población en edad de trabajar, que en nuestro caso es de los 15 años o más, se situó en el 62.8, casi el 63% de las personas que tienen más de 15 años, ¿no?, y forman parte de la población laboral o población económicamente activa, está trabajando o buscando empleo. Eso es superior a la anterior medición en un 1.24%. La tasa de desempleo abierta es de 4.98, ligeramente inferior al 5.1 que dio la medición del año pasado para este mismo periodo. Y claro, ligeramente superior a la del cierre de enero, que fue de 4.8, pero se mantiene por debajo del 5%, la tasa de desempleo. Obviamente que hay grupos, sectores poblacional que tienen tasas más altas, como es el caso de los jóvenes, los que buscan su primer empleo, las mujeres más altas que en el hombre, porque hay actividades que la mujer no califica, digamos que no son adecuadas para no es que no califica, sino como que no es un trabajo para mujeres. Sí, por ejemplo, el caso de la construcción. Sí, claro. Entonces, la tasa de desempleo abierta, repito, 4.98, enero-marzo 2024, 5.1, y octubre-diciembre, 4.8. La tasa de desempleo ampliada es de 9.3, era de 10.9. La ampliada, la diferencia aquí es que en las encuestas se le pregunta a la gente, ¿usted está trabajando? ¿Usted quiere trabajar? ¿Usted ha buscado trabajo en las últimas 4 semanas? Si dice que no, entonces ya lo sacan como desempleado y lo ponen como desmotivado, por no decir vago, ¿no?, o mantenido. Sí. Y entonces, claro, esa tasa va a ser más alta. Claro. En este caso es de 9.3, pero bajó de lo que era antes, un 10.9 a un 9.3. Y la tasa global de participación, o sea, la totalidad de la gente que está trabajando o está buscando empleo, es de un 66% de correlación a lo que es la fuerza laboral y la población adulta, ¿no? De manera que estos indicadores aparecen mejorando ligeramente, pero
a la par con lo que es el comportamiento, el desempeño de la economía, es de O sea, con la esperarse que realidad de también, la economía, exacto, el mercado laboral reciba ese impacto. El número de ocupados formales, la inquietud tuya ahorita, formales se incrementó en 188,658 y se redujeron los informales en 12,77, o sea que 12,000 personas que estaban en el informal pasaron al sector formal. En este caso, la informalidad se ubicó, la informalidad laboral, 53,4% de la población ocupada. Pero empleados al fin. Exacto. No, claro. Pero la informalidad es 53,4%. O sea que la diferencia de 46,6 es lo que es población laboral formal. Bueno, ha estado bajando. En la pandemia llegó al 58, ¿no? Y en América Latina, para que tengamos una idea, la tasa de informalidad es de 47,6. En la medida en que vamos bajando, podríamos, o nos estamos acercando a lo que es la informalidad en las economías latinoamericanas, un indicador que es muy característico de la economía en vía de desarrollo, donde hay mucho empleo informal, y lo que se refiere, digamos, los programas de la seguridad social, muchas veces por la forma, por el diseño de la ley, no alcanza al trabajador informal, que tampoco cotiza, a veces carece de registro, ¿no? Aquí, por ejemplo, es menos del 46% de lo que son los afiliados, menos del 46% está cotizando, sí, lo cual guarda una estrecha relación con lo que es el empleo formal. Claro. Andan muy cerca. Claro. Pero el gobierno en los últimos tiempos ha estado haciendo mucha incidencia en la formalidad, mayor formalidad de ese empleo informal, como una forma de organizar estructura de pequeñas empresas y que reciban incluso apoyos a través, por ejemplo, de las pymes, de todo este tipo de cosas. O sea, yo creo que estamos caminando hacia esa formalización para tener una idea mayor de cómo es la fuerza laboral dominicana final. Exacto. Lo deseable es que no solamente se estén creando empleos, sino que sean empleos de calidad. Claro. Cuando hablamos de empleo de calidad, hablamos de la estabilidad del empleo. Cuando hay formalidad, eso ayuda. Claro, la seguridad, la cobertura de la seguridad social, el riesgo de accidente laboral, o sea, y además, cuando el empleo es formal, por lo regular, vienen con compensaciones marginales que en ocasiones pueden ser entre el 30 y 40%. Así mismo es. De lo que es la remuneración. Así mismo es, además de una garantía de mayor estabilidad en los salarios, en los pagos que reciben esos trabajadores cuando están más formalizados. El simple hecho de tener un seguro médico ya le da una tranquilidad a la familia. Claro. Al trabajador y su familia. Claro que sí. Carlos, 12 años cumplimos del 4% cacareado de la educación. Así es, 12 años. Mucho dinero. 12 años de la conquista, es de que el 4% del Producto Interno Bruto se canalizara a la educación. Nos creamos muchas expectativas de que eso mejoraría significativamente los niveles, digamos, la calidad de la enseñanza. Esto es importante porque en la medida en que se mejora la calidad de la educación, también la economía recibe un trabajador o, digamos, un recurso humano calificado. Y no están divorciados lo que es la mejora en la productividad y la formación del trabajador, la calidad de la formación sobre todo, ¿no? Entonces, el 4% ya cumple 12 años de que se puso en práctica, y en más de una década, ¿no? 2.065.000 pesos se han canalizado hacia la educación. Eso equivale a 40.000 millones de dólares que se han utilizado para apoyar la educación. Para que tengan una idea, porque la mayor parte de los recursos, desgraciadamente el 60%, se va a gasto corriente. Se va a compra de equipos, materiales, construcciones, y eso por sí solo, no digo que sea
que no tenga incidencia, pero no es lo que va a garantizar mejoría en la calidad de la educación. ¿Qué es lo que se debe buscar? Sobre todo. Siempre pongo como ejemplo, cuando nosotros estudiamos, en muchos casos, en los liceos públicos, tuvimos maestros a nivel de lo que tuvimos en la universidad. Claro, claro. Maestros de verdad. Y esos maestros no tenían mejor remuneración que los de hoy. Y además, mantenían la imagen del maestro, ¿no? Del educador, del líder, del formador. Hoy en día, la compensación de los maestros solamente se comparan con el sector financiero, que todos sabemos que es el que tiene las remuneraciones más altas, seguro y con la banca. No estamos en contra de que el maestro sea bien pagado, no, el maestro tiene que ser bien pagado. Esa era una de las quejas, de que la educación, la deficiencia de la educación obedecían a que el maestro no era bien pagado. Hoy en día eso no aplica. Eso no aplica, sin embargo, las huelgas no dejan de surgir. ¿Y las demandas? Entonces tú te das cuenta que hay fallas estructurales. Definitivamente. Que no han podido ser corregidas. Definitivamente. ¿No? Hubo un informe a raíz del 4% de reporte Harvard, se llama, ¿no? Que destacaba que no se logra mejorar la calidad de la educación si no se mejora la calidad del gasto. O sea, en este caso, el 59.95, valga decir, el 60% del gasto se va en gasto corriente. Así es. Es cierto, así es importante, pero, óyeme, es como que en una ONG, o alguna ONG, ¿no? Sobre todo las que no están reguladas, porque las que reciben fondos internacionales por lo regular tienen... mayores controles. Sí. Sí, por ejemplo, tú no puedes decidir comprar un vehículo, comprar un equipo, si no califica dentro de lo que son las ponderaciones. Tú tienes un 10% para esto, un tanto para esto y tanto para esto. Pero en algunos casos, sobre todo esas de los legisladores y eso que no tienen muchas regulaciones, ¿no? Bueno, si tú le das 20 millones para mejorar la calidad de vida de los pobres y de esos 20 millones se van 4 a una jipeta, entonces, ¿qué incidencia va a tener? Claro, ninguna. Claro, así mismo es. Ninguna. Entonces, es como que tú estás luchando contra la pobreza, pero ¿te interesará a ti realmente combatir la pobreza si tú te estás beneficiando de ella? No. Tú necesitas a los pobres. Más claro ni el agua, diría yo. Entonces, ese reporte de Harvard destacaba eso. En este caso, repito, casi el 60% del gasto de la educación se está yendo a gasto corriente. Y eso, lógicamente, que no va a dar el resultado esperado. Hay un detalle aquí, un gráfico que nos presenta la Fundación CRES. Transferencia corriente, 15.45, la contratación de servicios, 11.14, y así sucesivamente. Bienes, muebles e inmuebles, material y suministro, 3.5, y la transferencia de capital, 0.14. En un primer momento sí se mejoró la infraestructura. Sí, porque se dedicó se hizo mucho hincapié en la infraestructura, que era muy mala. La calidad era mala, pero necesaria. Entonces, claro, pero además de eso, no, y además, la necesidad de aumentar esa infraestructura, porque no existía, en cierto modo, para lo que era la meta de la cantidad de alumnos que debían ir a las aulas. Había déficit de aulas. Totalmente. Sí. Y se dedicó casi todo el esfuerzo en los primeros años de la aplicación del 4% a esta infraestructura. Hasta cierto punto se podía justificar. Sí, pero llega un momento donde debe ir concomitantemente con la calidad, que es lo que se busca a final de cuentas, de los estudiantes. Y eso es donde mejor se refleja en la prueba PISA. En la prueba PISA seguimos saliendo en los últimos lugares, mejora ligera, pero no acorde con la cantidad de recursos que se han canalizado hacia ese sector, que es prácticamente el 4% del PBI viene siendo más del 20% del presupuesto. Sí. La partida mayor del presupuesto, bueno, rivalizando ahora con los intereses de la deuda. Sí. Es la de educación. La educación, claro. Claro, de todos los ministerios, el que se lleva la voz cantante. Sí, entre la cuarta y la quinta parte del presupuesto. Así es. Y si conseguimos unos bonitos del Estado de los Estados Unidos para apoyar la educación. Mira, a la actual administración no le faltan, digamos, situaciones, ¿no? Tensión, ¿no? En esta semana, una de las 3 grandes calificadoras de riesgo, que son Standard & Poor's, Fitch y Moody,
Faltaba Moody's, ya lo había hecho desde el 2012 la Standard & Poor's, y Fitch lo había hecho en el 2023, 2011 lo hizo Standard & Poor's. Le bajó la calificación, le bajó la nota de tener la máxima calificación. O sea, siempre se ha considerado que los títulos de tesoro De los Estados Unidos. de los Estados Unidos se consideran como títulos libres de riesgo. Pero le quitaron una A de 3A. Sí. Y eso, por supuesto, eso tuvo un impacto en los mercados. Cuando te baja la calificación, entonces el rendimiento requerido por el inversionista sube. En el caso de los bonos hay una relación inversa entre la cotización y el rendimiento, ¿no? Bueno, el rendimiento cerró ayer a 4.46 y ha llegado hasta el 5%. Eso es altísimo para un título libre de riesgo y que además se convierte en el refugio. Sí. Momento de Tú incertidumbre. tener un bono es una garantía de lo que tú quieras. Pero también tocó la incertidumbre ahora, Sí. los títulos del Tesoro, ¿no? Esto está basado en que el déficit de la economía norteamericana, que en el 2024 fue de 6.4%, se proyecta que llegue a un 9% hacia el 2035, 10 años. Un 9% que es altísimo. Pero además, la deuda federal, que era del 35% del PBI en el 82, había subido a más de un 100% del PBI, habrá subido a un 134% del PBI hacia el 2035, o sea, más del producto, 134% del producto, ¿no? Frente a un 98% en el 2024, ha ido subiendo, pero todavía está en el 98%, pero se estima que para el 2035 va a llegar a un 134% del PBI. Que es mucho. Eso lo destaca, claro, eso destaca Moody. Y los intereses, que en el 2035 se espera que representen el 30% de los ingresos, ahora mismo son del 18%, los intereses es alto como quiera, ¿no? Nosotros andamos entre el 25 y el 30%. Sí. O sea que la economía norteamericana no está siguiendo los pasos, lamentablemente. Y con esta perspectiva, las cosas no pueden ser de otra manera. Entonces, es verdad, estamos hablando de largo plazo. Sabemos que entre 2025 y 2035 viene una década de grandes transformaciones en la economía global, como lo fue la década del 80-90, que fue un cambio total. Entonces, eso ahora mismo es lo que estamos experimentando. Y sigue la incertidumbre. Como consecuencia de esto también se desplomaron los índices en la bolsa de valores. Hoy se desploman, mañana suben, pero lo cierto es que se siguen agregando factores de preocupación. Y esa inestabilidad no es buena. No, aunque se trata, claro, todavía Estados Unidos, como sigue siendo la economía más grande del mundo, el dólar sigue siendo la moneda vehicular, la moneda de comercio internacional, pero eso mientras tú puedas pagar tu deuda y endeudarte con tus propios vales. Cuando tu moneda comienza a ser desplazada, la situación va a ser muy diferente. Es muy diferente. Gracias, don Carlos. Gracias por estas informaciones, por estos comentarios sobre la economía nacional y la economía internacional. Como dirían nuestros abuelos, Dios nos coja confesados. Bueno, así es. Gracias a ustedes por acompañarme en esta emisión de Oye País nueva vez. Mañana tenemos una cita a esta misma hora aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche.